Le pusimos, en efecto, a partir de la convocatoria de Mariano, a esta charlita ese título: Derecho a la educación y Derecho a la comunicación. Y me gustaría decir que hay en esa posibilidad de nombrar estas dos esferas de la acción colectiva, política, la educación y la comunicación como derechos. Ahí me parece un signo importante de estos tiempos que corren en la Argentina, y quizás un poco más que en la Argentina, donde la idea de derecho ha adquirido un lugar muy importante en nuestras discusiones públicas, en nuestras retóricas políticas. No estoy seguro de si en nuestros discursos académicos, en la medida en que lo exige perentoriamente la centralidad que tiene esta idea de derecho en nuestras discusiones públicas y políticas, a veces la academia atrasa un cachito en relación con estas discusiones. Pero a mí me parece que, en todo caso, me parece que es un desafío que tenemos en la academia tomarnos muy seriamente esta palabrita, esta categoría, este problema que es el problema de los derechos, y reflexionar bastante acerca de ella. Gracias. Y en particular voy a tratar de ir orientando lo que voy a decir hacia estos dos derechos que me importa que consideremos, que son el derecho a la comunicación y el derecho a la educación. Pero déjenme decir primero que me parece que alrededor de esta idea, de la centralidad de esta idea de derecho en nuestros discursos de un tiempo a esta parte, se organiza lo que yo llamaría una manera muy característica, digamos, para decirlo rápido, de los últimos 2 o 3 lustros en América Latina, de conceptualizar, de pensarse la cuestión de la democracia. Si pudiéramos ir un cachito para empezar más o menos prolijo para atrás y pensar de cuántos modos distintos dijimos la palabra democracia desde el inicio de los actuales ciclos democráticos en toda la región, en la Argentina desde 1983, me parece que podríamos decir que a lo largo de estos ya más de 30 años, en toda la región, pero voy a dejar de decir en toda la región, no voy a decir nada, entiéndase, cada vez que no digo nada, entiéndase, en toda la región y sobre todo en la Argentina, la cantidad de tiempo que voy a ahorrar, si ustedes cada vez que yo no digo nada entienden, en toda la región y sobre todo en la Argentina, es una cantidad inconmensurable de tiempo, podemos aprovecharlo para hacer otras cosas. Bueno, entonces a lo largo de estos 30 y pico de años hemos pensado, me parece, la democracia de 4 modos diferentes. Cuando salíamos de los años de la dictadura, empezábamos a recorrer el camino de lo que se llamó en aquellos años la transición a la democracia, con esa palabrita tomada de las viejas historiografías marxistas que nos habían hablado a lo largo de montones de libros de la transición del feudalismo al capitalismo, del medioevo a la modernidad, de no sé qué, del capitalismo al socialismo. La palabrita transición es una palabrita muy característica de esas viejas historiografías, y lo es también de las sociologías de la modernización y del desarrollo de los años 60, ¿no? Política y sociedad en una época de transición, se llamaba un importantísimo libro de Gino Germani que retomaba esa vieja palabrita de las ciencias sociales europeas. Entonces, esa palabrita en los años 80 sirvió de nuevo para pensar un pasaje, un tránsito, no ahora del subdesarrollo al desarrollo, del atraso a la modernidad, sino más bien del autoritarismo, palabrita muy de los 80, no tanto de la dictadura, del autoritarismo, entendido como rasgo de una cultura política. Esa palabrita, esa expresión se usaba mucho en los años 80, ¿no? Una cultura política autoritaria que tenía que dar lugar a una cultura política democrática, plural, tolerante, respetuosa del otro. Esa idea no era exactamente una idea de los 80, no era exactamente una idea de nuestros años alfonsinistas, digamos. Era una idea que si uno rasca un poquito la encuentra más atrás, y la encuentra más atrás, una década más atrás, en el ya por entonces viejo general Perón, que en un discurso del año 74, no era un discurso, en un reportaje, en una entrevista periodística que le hacen en el año 74, dice, y esto se ha comentado muchas veces, que los argentinos somos un pueblo muy politizado
pero que tenemos poca cultura política. Y lo que Perón quería decir cuando decía en el 73, por ahí, quizás comienzo del 74, cultura política, era esa actitud de tolerancia, de respeto por la diferencia, de disposición a hacer grandes acuerdos que nos permitieran convivir sin matarnos. Bueno, esa idea reaparece entonces allí en los años 80. Yo diría, para ir rápido, que en aquellos años pensamos la democracia, y esta es la primera de las 4 maneras en las que me gustaría sugerir que fue pensada la democracia entre nosotros en este tiempo, como una utopía, como un puerto de llegada, como un punto de arribo de ese proceso al que dábamos el nombre de transición, de ese camino al que dábamos el nombre de transición, y que a esa utopía nos la representábamos sobre todo como la utopía de la vigencia plena de la libertad. Veníamos, en efecto, de dictaduras muy atroces, veníamos de regímenes que se habían llevado puestas todas las libertades, incluyendo las más elementales, y nos imaginábamos una sociedad vivible, y a esa sociedad vivible la llamábamos democracia, como una sociedad en que rigiera plenamente la libertad. La palabrita, el tema, el asunto de nuestras teorías sobre la democracia de los años 80 era el asunto de la libertad. Y las grandes discusiones que tuvimos en los años 80, que fueron muchas, en los espacios públicos, en el discurso político, en el discurso militante y en el discurso académico también, y con mucha centralidad, eran discusiones en torno a la cuestión de la libertad, de los tipos de libertad. Repasamos los clásicos en nuestras facultades de ciencias sociales, en nuestras carreras de este ramo raro al que pertenecen las carreras en las que estamos nosotros involucrados. Volvimos a los clásicos del liberalismo político, volvimos a leer a James Mill, a John Stuart Mill, a Benjamin Constant, a Isaiah Berlin. Distinguimos una libertad que llamábamos negativa o liberal, que es la libertad de los individuos frente a los poderes que pueden avasallarla, y entre esos poderes poníamos en primerísimo lugar el poder del Estado. Veníamos, insisto, de una dictadura en la que el Estado nos había mostrado su faceta más represiva, más espeluznante, más terrorífica. No queríamos saber nada con el Estado. El Estado estaba, y este es un rasgo importante de nuestro pensamiento de los años 80, que quiero destacar ahora para contrastarlo después con el de estos años que ahora corren, que me parece que plantean un desafío teórico y político interesante en relación con la cuestión del Estado. En aquellos años 80, sin duda, el Estado estaba del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. El Estado era la principal amenaza para la libertad, y no era inverosímil ese pensamiento, lo había sido en la dictadura que laboriosamente empezábamos a dejar atrás. Entonces, recuperación de la idea de una libertad negativa, de una libertad liberal, de una idea de la libertad de los individuos frente a los poderes en general y al poder del Estado en particular, y en un segundo plano, sin duda subordinado a este primero que fue el que dominó el clima de la época, la idea de una libertad que a veces se llamaba positiva, que a veces se calificaba de democrática o de libertad para, la libertad de los individuos para intervenir, para participar, para discutir con los demás, para tener algún tipo de injerencia en los modos de definición de las políticas públicas. Pero quiero señalar ahora, casi como una nota a pie de página para retomarlo después cuando lleguemos a este tiempo, que esas dos ideas de libertad eran ideas de libertad cuyos sujetos eran los individuos. Los individuos que debían ser libres del poder del Estado, y los individuos que tenían que ser libres para participar en los asuntos públicos. Era un concepto individualista de libertad que me gustaría contraponer a uno que me parece a mí que asoma por lo menos como posibilidad interesante para la discusión de un tiempo a esta parte. Yo creo que hay un segundo modo en que a lo largo de este tiempo caracterizamos la democracia entre nosotros, después de este primer modelo, de este primer formato de la democracia entendida como utopía, que es el de la democracia entendida como rutina. Y si dijimos que la primera corresponde a lo que solemos llamar los años 80, expresión con la que más o menos nos entendemos, pero que ciertamente no designa a los años que empiezan con el número 8, empieza bastante después, termina bastante antes. Eric Hobsbawm hablaba de siglos largos y de siglos cortos, ¿no? Podríamos hablar
de décadas largas, décadas cortas y décadas cortísimas. La de los 80 sin duda es cortísima. Empieza en la campaña electoral de 1983, no antes, y yo creo que va terminando hacia el 87, 88. Sobre todo va terminando después de ese momento importantísimo en la historia argentina contemporánea, que es la Semana Santa de 1987. Después del domingo de Semana Santa de 1987. Fundamental para pensar los modos de relacionarse entre sí de estas dos ideas de la libertad. La libertad para participar, la libertad democrática para participar en la cosa pública, y la libertad entendida al modo liberal como separación entre los representantes y los representados y resguardo para estos últimos de ciertas garantías mínimas de no interferencia. La idea de libertad para estaba asociada a la idea de participación, la idea de libertad de estaba asociada a la idea de representación. La idea de libertad para suponía un lazo horizontal entre ciudadanos que discutían entre sí. La idea de libertad de suponía un lazo vertical de ciudadanos que no deliberaban ni gobernaban, sino a través de sus representantes, como establece la liberal y nada democrática Constitución argentina. Domingo de Pascua de 1987 señala el triunfo definitivo entre estas dos ideas de libertad que siempre estuvieron en tensión durante los 4 años previos del principio de la libertad asociada a la noción liberal de representación por sobre la idea de libertad asociada a la noción democrática de participación popular, deliberativa y activa. Desde arriba de un balcón, un líder político nos dijo: espérenme aquí un cachito que yo voy a resolver este entuerto. Fue, negoció, volvió, dijo que no había negociado y nos mandó a nuestra casa a besar a nuestros hijos porque la casa estaba en orden y no había sangre en la Argentina. Ese día importantísimo en la historia de la democracia argentina contemporánea, sobre el cual no quiero emitir aquí ningún juicio apurado por lo último que haría. Me parece que es un día que requiere mucha reflexión todavía. Sí digo con mucha convicción que es el día en que esa discusión entre los pesos relativos de una idea de libertad asociada a la idea democrática de participación y una noción de libertad asociada a la idea liberal de representación se desbalanceó definitivamente en este segundo sentido. Y allí comienza una cosa que caracteriza a toda la década larga del 90, que empieza bastante antes que 1990 y termina bastante después que 1999, 2 años después. Podemos llamar a todo eso, si quieren, menemismo para entendernos, que está asociada a la idea de una separación creciente y cada vez más cristalizada entre una ciudadanía que percibía a los políticos como una especie de bichos raros, extraños, lejanos, muy a distancia, y unos políticos que al final ya casi no podían circular por las calles de la ciudad, sino en autos polarizados, a una distancia todo el tiempo subrayado, de una gente con la que no tenían nada que ver, como si el principio liberal de la representación y de la separación, ¿no? Esa palabrita es una palabra importante en las teorías y en las filosofías modernas de la democracia, ¿no? Rousseau condenaba, Jean-Jacques Rousseau, el gran pensador suizo del siglo francés, ¿no? En fin, del siglo XVIII, suizo, condenaba la separación, la lógica de la representación como lógica de la separación, también en el plano de la política, ¿no? Pero en todos los demás también, en el del lenguaje, en el del espectáculo. Por eso no le gustaba el teatro a Rousseau. Muy interesante su crítica al teatro. El teatro separa a los actores de los espectadores. Frente a eso prefería la forma de espectáculo comunitario de la fiesta, en la que todos son al mismo tiempo, decía Rousseau, actores y espectadores. Y un filósofo de lo más interesante que escribió un hermoso libro a comienzos de los años 50 sobre Rousseau, dice esa frase, traducida al lenguaje jurídico-político del contrato social, puede leerse como reza el contrato social: todos son al mismo tiempo miembros del poder y miembros del Estado, ¿no? La alegría popular de la fiesta, dice este autor llamado Jan Starobinski, es la voluntad general del contrato vestida con el traje de los domingos, ¿no? Una idea muy bonita esa de Stravinsky. Lo que hay en Rousseau, en todos los temas sobre los que escribe Rousseau, es una crítica a la idea de separación.
¿no? Y esa separación es lo que se va cristalizando en los modos de funcionar de la vida política en la Argentina en el pasaje de los 80 a los 90, donde empiezan a aparecer expresiones como la clase política, donde la política ya deja de definir una esfera de la acción colectiva, de la acción en la que se podían sentir, a la que se podían sentir invitados los ciudadanos, para ser un adjetivo que en general servía para bajarle el precio a las cosas, o para señalar allí algo de sucio, algo de malo, algo de inconveniente. El gasto político, los costos de la política, los lentos tiempos de la política, ¿no? Y los políticos argentinos, en efecto, se apuraban a sesionar los sábados y los domingos cuando había algún requerimiento importante de algún organismo financiero internacional, para que nadie anduviera diciendo que los lentos tiempos de la política demoraban las decisiones verdaderamente importantes, que eran las que emanaban de las autoridades económicas planetarias. Entonces, esos años sobre los que hoy sobre los que es fácil tener una mirada fuertemente crítica, son años en los que la idea de democracia, en relación con la épica democratista de los 80, fue una idea fuertemente desencantada, desangelada, rutinizada. No es que hayamos dejado de poner a la democracia del lado de las cosas buenas de la vida, sí que no nos hacíamos demasiada ilusiones respecto a cuánto podía emanciparnos esa democracia. La democracia era un juego más o menos formal, que consistía en votar cada 2 años, en tener efectivamente garantizados un conjunto de libertades muy elementales, y nadie le pedía ya mucho más que eso. A nadie se le habría ocurrido a los gritos andar proclamando a mitad de los años 90 que con la democracia se comía, se educaba, se curaba, lo cual aparecía ya como una especie de épica trasnochada. Todo eso, como es notorio, salta por los aires al final de esa década, en unas jornadas particularmente intensas, virulentas, interesantes, que a algunos los entusiasmaron mucho, que a otros los asustaron mucho. Unos y otros se equivocaron. Y creo que todavía nuestras ciencias sociales y nuestra reflexión política nos debe una mejor reflexión que la que hemos sido capaces de tener sobre diciembre del 2001, sobre los primeros meses del 2002. Creo que ni el susto de quienes en general tienden a asustarse cuando ven a 4 o 5 personas reunidas en la esquina de una plaza haciendo algo que se parece a una asamblea. En general los politólogos se asustaron mucho, pero los politólogos son gente asustadiza. La ciencia política es una ciencia del orden, ¿no? Y en general, cuando ven gente reunida y todo eso, salió un libro en aquellos meses llamado El derrumbe de la política. Y a mí me parecía, y me sigue pareciendo, un disparate el título de ese libro, y buena parte de sus contenidos también. No todos, hay algunos artículos muy valiosos en ese libro que de manera general no me gustó. ¿Cómo el derrumbe de la política, cuando la sensación que era fácil tener en aquellos días es que por fin había algo de política en un país en el que estábamos aburridos ya de que nada se politizara? Había sido el derrumbe de un gobierno, de un mal gobierno conservador, inepto, corrupto. No el derrumbe de la política, ni siquiera el de las instituciones, que alguna gente tiende a confundir con los gobiernos que circunstancialmente las encarnan. Yo creo que desde el punto de vista de los aprendizajes democráticos de esta sociedad fue interesante 2001, que fue ciertamente una tragedia de la que no tenemos nada que recuperar. Por eso tampoco se trata de andar celebrando el glorioso espíritu, la épica de no sé qué cosa, lo cual también me parece desmesurado, ¿no? Murió demasiada gente en ese par de días en la Plaza de Mayo como para que andemos recuperando esas jornadas con el romanticismo que caracteriza a veces a ciertas narrativas sobre esos hechos que tampoco me convencen. Ni creo que hayan peligrado las instituciones, la política, la república, ni no sé qué cosa, que por el contrario creo que se fortalecieron, ni creo que hayamos estado a punto de tocar el cielo de la autonomía, del socialismo, de la política verdadera, de la autorrealización del pueblo, del encuentro consigo mismo de la multitud, lo cual me parecía y me parece un disparate interpretativo muy grande. Creo que fue un hecho interesante en que la democracia la pensamos no ya como en los 80, como utopía de las libertades, no ya como en los 90, como rutina más o menos desangelada y previsible, sino como espasmo participativo, como intensidad muy fuerte
que previsiblemente no duró tampoco mucho tiempo, ¿no? O sea, hacia el cuarto, quinto, sexto mes del año 2002, las experiencias más estimulantes de asambleas en las plazas, asambleas en los colegios, asambleas en las universidades, asambleas en los centros de estudiantes, asambleas en las fábricas recuperadas, empezaban naturalmente, comprensiblemente, a diluirse un poco, quedaron algunas expresiones de eso. Los vecinos de algunas asambleas empezaban a decir, che, ¿por qué no nos dejamos de macana, que aquí hace frío y nos vamos al bar de la esquina? Y constituyeron grupos, que a veces se constituyeron en grupos de discusión, en grupos de estudio. Algunos de ellos duran hasta hoy, con un espíritu muy distinto que el espíritu asambleario en el que habían encontrado su origen. Es interesante. Es interesante, me parece, ese momento de la democracia argentina, ¿no? Asociada a la participación, a una participación más brutal, más silvestre, digamos, ¿no? Que la participación más pautada en la que pensábamos cuando en los años 80, por ejemplo, de la mano de los artículos de un autor que me gustaba mucho. Entonces, ahora las últimas cosas que leí de él me gustan menos. Sin embargo, acaba de publicar un libro al que le pongo una ficha, que se llamaba, y se sigue llamando, José Nun, tipo interesante en la discusión de los años 80, ¿no? Que decía, la democracia liberal necesita una mayor cuota, ¿no? de participación popular. Entonces trataba como de equilibrar los pesos relativos del componente liberal representativo y democrático participativo y generar las instituciones que contuvieran mayores dosis de democracia dentro de un mundo asignado por la representación liberal. Bueno, yo creo que el 2001 no tuvo las características de ese tipo de ingeniería democrática, sino de un democratismo más silvestre, más intenso, más espontáneo, si quieren usar esa palabra, que en efecto me parece que describe algo del clima de aquellos años. Y me parece que de un tiempo a esta parte transitamos por otra idea en torno a la de democracia, que no es ya la de democracia como utopía, que no es ya la de democracia como rutina, que no es ya la de democracia como espasmo, sino que me parece que es la de democratización como un proceso. De hecho, no hablamos tanto en estos días argentinos que corren de democracia como de democratización. La sensación, y no solamente en la retórica oficial, sino en el discurso público más extendido, es que vivimos un tiempo de democratización. Y los críticos de este tiempo de democratización que vivimos no lo son tanto porque supongan que no está bueno democratizar la sociedad, sino porque entienden que no se la está democratizando lo suficiente. Pero así como en los 80 nadie habría discutido, nadie sacando los autoritarios horribles, ¿no? que eran efectivamente una minoría muy circunscripta, que la palabra democracia era una buena palabra. En estos años que corren, me parece que nadie discute que está bien que una sociedad sea cada vez más democrática, es decir, que se vaya democratizando. Y me parece que esta idea de democratización, con ese final en ción, sobre el que podríamos hablar un rato largo. Tengo algunos chistes preparados con las palabras que terminan en ción, pero no es el momento. Eso cuando no tengo una clase preparada, entonces digo una palabra que termina con sion y tengo para 40-45 minutos hasta que suena el timbre. Pero son interesantes las palabras que terminan con sion, quiero decirles. Uno las busca en el diccionario y encuentra acción y efecto de, ¿no? Composición, acción y efecto de componer. Construcción, acción y efecto de construir. Es interesante que el discurso de la política esté tan habitado por palabras que terminan en ción. Porque quizás la política no sea otra cosa que el perpetuo devenir efecto de las acciones que realizamos. Que el perpetuo devenir sustantivo de los verbos que nombran esas acciones. El músico que dice, a mí lo que me gusta es la composición, no la interpretación. Quiere decir, a mí lo que me gusta es componer, verbo, la acción de componer. Pero cuando la acción de componer termina, el tipo viene con unos pentagramas rarísimos, todo lleno de manchas, y dice, mirá qué linda composición. Ahí la misma palabra que termina en ción ya no es sinónimo del verbo componer,
sino del resultado de ese verbo cristalizado, reificado, objetivado en una cosa que guarda la herencia de esa acción que el verbo nombra, pero que ya no es la acción, sino el efecto de la acción. Bueno, podríamos hablar un rato de la palabra transición, de la palabra democratización, pero no vamos a abusar mucho de esto que es interesante, de estas palabras que terminan de esta manera. Digamos que la democratización es un proceso. ¿Y un proceso de qué? Un proceso de ampliación, un proceso de profundización, un proceso de universalización. ¿De qué? Bueno, y aquí es donde va a aparecer la palabrita derecho, que da título a esta pequeña charlita. Pero antes de decir la palabra derecho, me gustaría volver a decir la palabra libertad. Porque me parece que cuando pensamos en un proceso de democratización, como tendemos a hacerlo hoy en toda nuestra región, pensamos en un proceso en que las sociedades se van volviendo más democráticas porque van conquistando más libertades y más derechos. Como el tema de esta charlita son los derechos, lo de las libertades lo voy a pasar rápido, pero quiero decir que hay aquí un asunto interesante para examinar. La profunda continuidad entre algunos de los tópicos del discurso de las teorías de la democracia y de la retórica de la democracia de los años 80 en torno a la libertad negativa o liberal y en torno a la libertad positiva o democrática en estos tiempos que 25, 30 años después retoman esos asuntos y en efecto se empeñan mucho porque esas libertades sean mayores, porque haya más libertad negativa y más libertad positiva, más libertad de los individuos frente a los poderes exteriores a ellos que eventualmente lo amenazan, y entre ellos y en primer lugar el poder del Estado. Se puede dibujar a la presidenta de la Nación orgasmando, y las tapas de esa revista pueden estar una semana en los kioscos de toda la ciudad, para fascinación de los amigos que cada tanto lo visitan a uno, que viven afuera del país, por ejemplo en la gran democracia del norte, o en países democráticos europeos, que dicen: viejo, esto es una locura, esto es una locura. ¿Cuánto dura una revista en los kioscos de Alemania con Angela Merkel orgasmando? ¿Cuánto dura una revista en la gran democracia del norte con el presidente Obama orgasmando? Aquí estuvo una semana en todos los kioscos del país. Ahí hay un interesantísimo progreso de las libertades negativas, de las libertades liberales, de las libertades que los individuos podemos ejercer frente al Estado, contra el Estado, sin temor a ninguna censura del Estado. Podríamos avanzar un rato largo por acá. No dejaría de ser un ejemplo interesante de la preocupación por las libertades negativas, muchos aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluyendo ciertamente su importantísimo componente antimonopólico, garantía de la libertad de prensa y de la libertad de opinión, que no peligra solamente en manos de la hoy inexistente censura estatal, peligra también, y lo vamos a decir después cuando lleguemos a este punto, cuando algún grandote es tan grandote y grita tan fuerte que nuestra propia voz se vuelve inaudible. Por eso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es y debe ser, y está muy bien que sea, antimonopólica, principio liberal fundamental que entiende cualquier liberal mínimamente ilustrado del planeta Tierra, menos los malos liberales argentinos que no la entienden porque son burros y porque además no son liberales. Pero además ha habido, me parece, en los últimos tiempos, una interesante apuesta por el fortalecimiento de lo que llamamos un ratito antes libertades positivas, no las libertades de frente al Estado, sino las libertades para participar más, para intervenir más. Pongo aquí, para no salir de la Argentina, y podríamos por supuesto salir e ir a otros países de la región, pero pongo el asunto del llamado voto joven, ¿no? La baja de los 18 a los 16 años para poder ejercer
la libertad para, ¿no? El voto es un derecho, pero es también una libertad. La libertad ¿para qué? Para intervenir, para decidir. Opongo la ley que promueve la organización de los adolescentes argentinos en los centros de estudiantes en las escuelas secundarias. Entonces, quiero decir, podríamos, aquí me parece que hay muchas cosas para conversar un rato largo en relación con la cuestión de la libertad, de las viejas libertades liberales y de las viejas libertades democráticas, que son en ambos casos, como ya dije, libertades de los individuos, del Estado o para intervenir en la discusión política.